¿Qué tal están? Muy buenas noches. Ya está, ya acabamos este mes, junio, y el presidente de Castilla y León cierra un curso político atípico y complicado. Los planes de hace un año se han quedado en papel mojado y no sabemos si tan siquiera los que haga ahora van a servir para algo en apenas 2 meses. Todo eso flotaba hoy en el ambiente del debate sobre el estado de la comunidad. El primero como presidente para Alfonso Fernández Mañueco. A estas alturas supongo que ya se habrán dado cuenta de a qué vamos a dedicar gran parte de este Más que Palabras. Esta noche con Ignacio Fernando Sobrino, que es director regional de Onda Cero y Antena 3 Televisión. Muy buenas noches. Hola Nati, buenas noches. Y Luis Miguel Torres, que es director de la agencia ICAL. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo antes de nada lo que sí quiero es que me hagáis, para ponernos en situación, a quien nos esté viendo, quien prefiera vernos a nosotros al fútbol, cómo valoran, qué valoración hacéis de este debate. Bueno, esto es mucho más interesante que el fútbol, por lo tanto, conviene que no se lo pierdan, porque por ahora, la verdad es que ha sido un debate, yo creo que muy intenso, ha resultado probablemente más interesante desde un punto de vista de contenido de lo que quizá cupiera esperar, porque todos pensábamos que iba a girar solo en torno al COVID, pero no, ha habido más temas de controversia y de discrepancia, seguramente en lo formal, mejorable, pero es verdad que tampoco estos son productos que hacen mucha afición, son debates parlamentarios y que versan sobre asuntos de naturaleza política que no siempre interesan a todo el mundo. Pero yo creo que ha tenido fondo, ha tenido contenido y ha tenido tacticismo del que luego podemos hablar, y ha sido interesante. Sí, porque yo creo que quienes se equivocan y confunden la tribuna del Parlamento con una tertulia televisiva de las malas, no esta que es de las buenas, pues luego al final se pierden los contenidos en fuegos artificiales, y de eso también ha habido, Yo creo que ha sido también un poco un debate de trámite, porque al final el estado de la cuestión es el estado de la cuestión de los 5 meses que nos quedan un poco lejos. A mí me parece que el coronavirus cambia todo, cambia la percepción de todo. Y como de alguna manera hemos establecido que debatir sobre el coronavirus, o sobre la gestión del coronavirus, lo íbamos a dejar un poco fuera del navajeo político, pues sí que ha habido en el sentido de que el Partido Socialista ha ocupado, el portavoz del Partido Socialista, una buena parte de su discurso en reprochar algunas decisiones de la Junta de Castilla y León que han tenido consecuencias, esa ha sido un poco la cadencia, pero en el fondo ha sido casi una cuestión de trámite para irnos a descansar con la oreja puesta y con los ojos y con los 7 sentidos puestas en el coronavirus, porque nadie está muy seguro que en 15 días no estemos tomando decisiones en otra dirección. Hoy el debate le vamos a estar salpicando de declaraciones, vamos a recoger extractos de lo que se ha dicho hoy en las Cortes de Castilla y León, y nos vamos a quedar con uno que surgía al final de esta sesión, porque si algo ha girado en torno a algo este debate, ha sido a ese consenso que Mañueco desea para firmar y pactar los presupuestos de la comunidad. Han estado que sí, han estado que no, y el anuncio le realizaba Mañueco. Él, por su parte, el Gobierno, ya se pone manos a la obra para intentar comenzar el debate y aprobarlo cuanto antes. Todos los grupos políticos tendrán una carta del consejero de Hacienda invitando a trabajar por los presupuestos de la recuperación. Espero sus noticias, soy un hombre tenaz y estoy convencido que lo conseguiremos. El mensaje que lanzaba casi en tiempo de descuento. Bueno, fue un guante que soltó también en los últimos compases de su intervención de la mañana, que ha molestado profundamente al principal retado, que es el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca. Yo creo que en el PSOE entienden 2 cosas. Una, primero, que hay pocas posibilidades, porque tampoco hay mucha voluntad por ningún lado, y que esto al final ha sido un envolvente de alguna manera para después de haber firmado un acuerdo, pues seguir en la historia de los pactos, cuando en el acuerdo quedó claro que era
supuestamente un acuerdo de mínimos y que cada uno iba a seguir haciendo su papel, de oposición unos, de gobierno otros y demás. A mí yo me quedo con el tono de enfado de la intervención de Tudanca cuando respondía. Pues lo escuchamos y así cerramos esas dos intervenciones y las analizamos. Lo que decía Luismi, una y otra vez se lanzaba el guante y una y otra vez el líder del PSOE, Luis Tudanca, evitaba recogerlo. Si quería realmente un acuerdo de presupuestos, me hubiera llamado antes, como yo hice con usted, para llegar a un pacto por la reconstrucción. Pero lo único que quería hoy es un titular y una foto, y así no. Solo quiere el titular y una foto. Vamos a separar. Yo lo haría. Por un lado, lo que es la táctica y la técnica política, que esto es valorable, pues es como el ciclista, cuando se habitúa antes o después, y la esencia del asunto. La esencia del asunto es que Pedro Sánchez, presidente socialista de un gobierno en coalición, está ofreciendo lo mismo al Partido Popular en Madrid. Y se lamenta, y yo creo que es aceptable, de que el Partido Popular todavía no haya sido capaz de coger el tono para llegar a semejante situación. Y dicho de otro modo, antes Luismi lo comentaba, si ese pacto era de mínimos o era únicamente pacto de musas, en horas 24 tendremos que intentar llevarlo al teatro de unos presupuestos que mientras estos señores hablaban hemos conocido el dato, lo sabíamos, del Banco de España, 24.000 millones de euros de agujero en abril entre lo que entró y lo que salió. Esta situación tan excepcional conviene que la gestionemos todos juntos y hoy lo ha recordado Tudanca. Tudanca ganó las elecciones aquí. Por lo tanto, yo creo que sería deseable, tanto en Madrid como en Valladolid, unos presupuestos de emergencia, de amplia base y de fondo profundo, que eso no obsta, para terminar, para que luego la oposición haga su papel, porque una cosa es lo que se pacte y otra es su materialización. Ahora bien, si a Tudanca le ha molestado o le ha dejado de molestar enterarse por la tribuna de esta circunstancia, pues forma parte de muchas veces del filibusterismo también de un producto de esta naturaleza, sí, como es un debate parlamentario. Pero hay una diferencia entre Madrid y Valladolid, digámoslo así, entre el gobierno central y el gobierno autonómico. Y es que el gobierno central no tiene asegurados en este momento una mayoría estable. Y es más, si cumple con el calendario previsto por el propio gobierno central de presentar los presupuestos en plenas elecciones catalanas, cuando quiera que el señor Torra le dé por convocarlas, antes de que se las convoque el Tribunal Supremo, se va a encontrar con dificultades serias para conseguir una mayoría que le aprueben los presupuestos, porque Esquerra no parece que sea la pareja de baile. Y ya creo que están escaldados de lo que pasa cuando Bildu se convierte en imprescindible para la mayoría. Aquí no. Aquí yo creo que ambos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, Partido Popular Ciudadanos, tienen pocos incentivos para el acuerdo. El Partido Popular y Ciudadanos tiene una mayoría estable para hacer lo que les dé la gana y suficiente. Y el Partido Socialista, si le da otra vez al Partido Popular y a Ciudadanos, a la Junta de Castilla y León, la baza de un acuerdo en la ley más importante del año, pues su capacidad, digamos, de oposición queda por lo menos debilitada y posiblemente los que se vean más descolocados sean los suyos propios. Pero esta paciencia teresiana, que alguna vez ha glosado para sí mismo Fernández Mañueco, esto de que se gana más a veces con la miel que con la hiel, durante este último año le ha servido para pactar con Ciudadanos, en un pacto que parecía muy difícil antes de que se sustanciara, y también para pactar con el Partido Socialista y con Podemos en un pacto de hace 15 días que también fue, en cierto modo, novedad en el ámbito nacional. No hay razón para pensar que esta carta que anuncia ahora de Fernández Carriedo, que llevará algún numerito que otro, vaya a tener que caer por fuerza en saco roto, porque esa tenacidad que él menciona, hasta ahora parece que en este último año ha surtido efecto pactando a derecha e izquierda con tiros y contrariados. De hecho, al señor Tudanca, que ha sido atrevido en ese pacto, le han incriminado, usualmente, el que ha sido muy blando con el partido en el gobierno, con la coalición gobernante, pero hasta ahora eso Tudanca lo ha llevado como un marchamo de calidad. Bueno, saber pactar es algo de políticos inteligentes en momentos de dificultad. Estando de acuerdo en esta última parte contigo, yo no creo que en el año que llevamos la oposición del Partido Socialista haya sido blanda.
Yo creo que hay que recordar cómo sistemáticamente ha sido un no para todo siempre en el tema, por ejemplo, de la sanidad rural, en el tema de la ordenación del territorio, hasta el punto que el vicepresidente de la Junta se ha cargado, por decirlo de alguna manera, el sistema de mayorías reforzadas que el anterior vicepresidente, señor José Antonio Santiago Juárez, impuso para la ordenación del territorio ante el año un poco de bloqueo en los grandes temas. Yo creo que evidentemente el coronavirus cambia todo y yo creo que Tudanca, yo creo que hábilmente, y yo creo que también dejando un marchamo, porque posiblemente esa oposición tan dura no sea no sé cómo decirlo, sea más impostada que creída por él mismo. Yo creo que al final Tudanca ha visto también en el coronavirus una manera de dejar su impronta en la política regional, es decir, bueno, pues mira, no soy el que llevo siendo un año. Pero yo no creo que haya sido una posición blanda la de antes del coronavirus, esos 5 meses antes. De hecho, eso me refería más bien al hecho de haber pactado, que se ha interpretado como una posición un poco más débil, porque hay quien le achaca que pactar en estas circunstancias no sería propio de la oposición. Sin embargo, yo creo que es lo adecuado, sí, en momentos de pero sobre todo porque hay cosas útiles para vender incluso a los propios suyos. Ya, pero hay cosas que no han sido útiles. Por ejemplo, el impuesto la eliminación de impuesto de sucesiones. Efectivamente, la eliminación del impuesto de sucesiones, que no gustó nada a los empresarios, y hoy Mañueco también ha lanzado un guiño en esa actitud que decías, Ignacio, que es teresiana. Teresiana, sí. Teresiana, pues este es el guiño que lanzaba a los empresarios desde el estrado. Seguimos considerando que es un impuesto injusto y mantenemos intacta la intención de eliminarlo en cuanto las circunstancias políticas y económicas así lo permitan. Impuesto injusto, pero ahí está, en ese documento. Bueno, esto ha sido objeto de controversia. He visto empresarios muy cabreados días pasados ante esta circunstancia. Yo creo que el pacto fiscal tiene que ser un pacto fiscal único y nacional, es lo que está pidiendo el Banco de España. Entonces, en fin, hay que quitarlo, pero tampoco habría que precipitarse. Veamos el conjunto, veamos el... Es verdad que lo prometieron y lo tienen que cumplir. Pero, bueno, yo creo que ahora es más importante comprar EPIs para otoño, es decir, que no vayamos tan rápido, seamos un poco lógicos y razonables. No enjuiciemos el partido por los primeros 5 minutos, vamos a ver cómo se desarrolla el balón y, sobre todo, que en esto, por insistir, mañana es la EBAU, hoy Mañueco lo ha vuelto a pedir, una EBAU única, un gran pacto nacional de reconstrucción que afecte a los 2 grandes partidos y a sus subsidiarios, que permita garantizar los 3 o 4 próximos ejercicios en condiciones de estabilidad. Si no, no nos van a dar dinero de Europa y van a hacer falta muchos dineros para solventar esta situación. Yo es que creo que en la propia intervención de Mañueco lo dice, cuando las circunstancias políticas y económicas lo aconsejen. ¿Cuándo se supone que se puede entender las circunstancias económicas? Lo que tú dices. Hay que comprar EPIs, pues mira, todo el dinero debajo de las piedras, hay que recuperarlo. Hay que recordar también a todos los que han hecho de esto una bandera que el impuesto de sucesiones en Castilla y León está bastante recortadito y que hay que tener una buena herencia para empezar a pagar el impuesto de sucesiones. Yo creo que también eso habría que dejarlo claro. Y yo lo que creo, y yo creo que es la peor política fiscal de todas, es andar con parches de aquí, allí y acullá. Hay una cuestión que es evidente y es que España, con una presión fiscal similar a otros países europeos, recauda bastante menos. Véase por qué y véase dónde se puede recaudar. Pero véase en su conjunto, no sea que porque nos carguemos el impuesto de sucesiones, después no tengamos respiradores para nuestros enfermos de coronavirus. Me vais a permitir ahora, sobre todo porque tengo a unos compañeros que llevan allí toda la tarde, toda la mañana, y mañana por la mañana tienen que volver. A estas horas queda muy poca gente ya en las Cortes, entre ellas ese equipo de Castilla y León Televisión. Laura Zembranos, buenas noches.
Has estado toda la tarde, el Sí, debate arrancaba por la tarde con la intervención de Luis Tudanca y Luis Tudanca, lo hemos comentado ya aquí en este debate, le ha recriminado al presidente que haya utilizado el acuerdo de la comunidad firmado hace 15 días. Sí, buenas noches. Han sido más de 4 horas de debate durante esta tarde y precisamente uno de los momentos más tensos ha sido ese enfrentamiento entre el presidente de la Junta y el líder del Partido Socialista. Luis Tudanca le recriminaba a Mañueco que utilizara el pacto de reconstrucción. Dice que no sabía que hubiera defendido hoy aquí de no ser por ese pacto, porque la Junta no ha hecho nada mayores. También Tudanca, en relación a ese acuerdo, defendía las medidas sanitarias y sociales incluidas, que dice que son gracias a su grupo, y también una crítica al gobierno autonómico. Dice que Mañueco lleva meses anunciando medidas que todavía no se han ejecutado. Lo primero que me preocupa enormemente es la falta absoluta de autocrítica. Usted hoy no ha reconocido ni un solo error, ni siquiera ha demostrado un poco de sensibilidad. ¿Tenemos margen de mejora? Sin duda, y lo haremos, lo estamos haciendo ya, claro que sí, pero reconociendo la calidad, la equidad y la fortaleza del sistema sanitario público. Las poquitas cosas que ha anunciado hoy son parte del acuerdo porque las propuso el Partido Socialista de Castilla y León. Y ustedes lo saben. Ustedes quisieron que ese pacto no fuera más. Yo le pido, vuelva al entendimiento. Es lo que le está reclamando la sociedad de Castilla y León. No ponga excusas pueriles. Ese enfrentamiento que tuvieron en la réplica y en la contrarréplica. Se quitaron la mascarilla para morder, que es lo que ha hecho Barcones, porque en realidad este era un debate con mascarilla, se la han quitado para morder. No es broma, el plano traicionero. Bueno, yo creo que esta es la dinámica de las 4 de la tarde de todos los debates. Dije Diego, el debate es entre las 4 y las 5:30, ahí es donde se dispensa todo el bacalao. Y yo creo que está animado, ha estado entretenido, ha estado divergente, ha habido su bronca, pues es el género. Insisto que desde un punto de vista parlamentario esta legislatura todavía tiene que imprimirle determinada velocidad a muchos de los oradores que tienen algunos instrumentos un poco precarios de lectura y tal y cual, pero bueno, tendrían que ir mejorando. Sin embargo, el tramo de las 4 a las 5:30 me ha parecido que ha estado bien. Ahora, para romper un poco el ritmo, y también hablabas de oratoria. Bueno, pues los debates nos dejan momentos más allá del debate de fondo, porque las formas son importantes, y para muestra yo quiero que escuchen este pequeño combate dialéctico entre Fernández Mañueco y el portavoz de Podemos. Que tenemos que dar solución a los problemas endémicos y estructurales que Castilla y León lleva padeciendo durante décadas. Y por eso, para revertir la despoblación, que es el amargo fruto de sus políticas, para llenar de vida Castilla y León, planteamos una acción política en torno a varios ejes. La mesa del Pacto de León, que va camino de convertirse en uno de los... No era eso lo que hemos recopilado, tantísimas declaraciones durante toda la sesión, que se nos han colado otras declaraciones que no iban para este programa. Pero ahora sí vamos con ese pequeño debate dialéctico. Su verbo florido, más propio de los culteranistas, nos provoca delectación. Pero no puede ocultar la de que usted es un político fútil, cuyos mensajes son vacuos. Yo creo que el problema es que usted es un lerdo que no entiende ni la mitad de las palabras que yo digo y que tiene que emplear el diccionario para saber a lo que me refiero. Esa parte que yo quiero bueno, simplemente es un chascarrillo dentro de... Si no hay cierto componente del Club de la Comedia en este tipo de debates, pues tampoco tendrían más gente. Yo creo que es verdad que Pablo Fernández a veces se le pasa un poco la vuelta de la velocidad y probablemente se puede decir lo mismo de otro modo, y lo mismo quedas igual de bien con todo el mundo y de este modo pues puede parecer que estás insultando. Pero bueno, es el debate. Yo creo que Pablo Fernández se gusta en ese lenguaje barroco que emplea, y es mi opinión. Yo creo que eso lo que a veces provoca es que nos despistemos y estemos más pendientes de su vocabulario y de sus comparaciones, más o menos afortunadas, que del contenido de sus mensajes. En un debate parlamentario le recriminaron a Cela que estuviera dormido y dijo, señoría, no estoy dormido.
Estoy durmiendo, dice, ¿qué diferencia hay? La misma que estar jodido o estar jodiendo. Esto fue un debate parlamentario. Sí. Hay una pequeña diferencia, pero al fin y al cabo es la misma sustancia. Bueno, yo creo que hay alguna diferencia más, pero me la voy a ahorrar entre Cela y Pablo Fernández. Yo insisto, a mí me gusta que el debate sea vivo. Me encanta que se utilice el castellano en todas sus formas y en todas sus acepciones. Creo que hay que agradecer a Pablo Fernández que haya llevado muchas veces a la Cámara un vocabulario y un lenguaje que muchos habíamos olvidado, pero creo que a veces la reiteración de las formas y la manera barroca de estructurar sus mensajes va en detrimento de que lleguen más claros a sus votantes y en definitiva a los ciudadanos de Castilla y León. Pero yo no soy yo no formo parte de la estructura de Podemos, y si ellos entienden que así su mensaje se cuela mejor en los posibles votantes y en los ciudadanos, pues bienvenido sea. Quizá lo de los insultos, y ha habido alguno, ya sea otra cosa, bueno, pero bueno. De lo que se ha hablado muy poco, lo comentabais antes, es de lo que es la otra noticia de la jornada, que es la paralización ya es oficial, definitiva, de 3 térmicas de Castilla y León, que durante mucho tiempo han sido el motor de la economía junto con la minería, porque iban a la par de las cuencas de Castilla y León. Yo sé que Ignacio quería hablar sobre este asunto y sobre esos planes que han presentado las eléctricas, que a algunos les pueden parecer papel mojado, pero en tu opinión quizás es una oportunidad de cogerse a un carro. Bueno, lo es. España estaba muy mal en el año 58-59, plan de estabilización. Uno de los recursos económicos fue la instalación de centrales de esta naturaleza. A nosotros nos tocaron 3. Y entonces fue un chute de ilusión muy notable para la cornisa norte de nuestra comunidad. Comarcas que salieron adelante con la fortaleza del norte de Palencia, comarcas del Bierzo muy fuertes. Y esa ilusión se mantuvo durante el tiempo en que fue posible mantener esta actividad. ¿Por qué no hoy reivindicar esa misma ilusión, la de nuestros padres y nuestros abuelos de aquel momento, para intentar reactivar zonas tan maravillosas como el norte de Palencia o como las comarcas del Bierzo? Yo creo que hoy quizás se ha echado en falta, ha habido alguna alusión, pero como un día de las grandes oportunidades. ¿En qué medida? En que nadie nos va a regalar nada. ¿En qué otra medida? En que el dinero no lo arregla todo, véase el plan del carbón, que se ha utilizado muchas veces para cosas cuya utilidad no ha sido perpetua. Vamos entre todos a adoptar este como un proyecto de comunidad, de energías verdes, de energías alternativas, de actividades con proyección y alto valor añadido. El día de mañana, el día 1 de julio, tendría que ser el día del a continuación, heredando el espíritu de nuestros abuelos cuando se inauguraron aquellas centrales, que fue un momento de chute. Yo lo veo así, también podemos verlo de otra manera. ¡Qué desastre! La botella medio vacía, nos vamos a la porra. Hoy he echado en falta, mañana hay una gran oportunidad, mañana se debaten propuestas de resolución. Vamos a ver si entre todos el día 1 de julio del año 2020 lo tomamos como el comienzo de lo que viene después del carbón. ¿Por qué no? La cuestión es que ese proyecto de los años 50 venía respaldado por un gobierno que tenía muchos instrumentos en su mano para decidir montar una central térmica, establecer un polo de desarrollo y demás. Instrumentos que instrumentos que el Estado ha perdido. Es verdad que hay otros, y es verdad que donde mejor y más eficaces podemos ser es en la colaboración público-privada. Y es verdad que hay empresas fundamentalmente eléctricas, que tienen que implicarse en esos proyectos de energía verde, en esos proyectos alternativos de comarcas concretas. Y la experiencia, lamentablemente, te acaba haciendo que no seas muy optimista. Hablabas de los fondos del carbón. Los fondos, nos hemos empeñado muchas veces en que la estructura, en que el desarrollo de nuestros pueblos va a venir dotándoles de unas maravillosas aceras, de unas maravillosas carreteras, de unas maravillosas no sé qué, y se nos estaba olvidando en que los proyectos, el desarrollo de los pueblos tiene que venir primero dotando de gente a los pueblos y de oportunidades para que se quede la gente en los pueblos. Oportunidades económicas fundamentalmente, allí donde hay empleo, aunque no haya carretera,
hay gente. Entonces yo no digo que no haya carreteras, obviamente, yo digo que tendríamos que haber acompasado mucho más el desarrollo de infraestructuras con el apoyo a proyectos innovadores en esas zonas, en esas y en otras zonas, porque si damos una vuelta por nuestra periferia, pues tenemos comarcas en clara decadencia, como es Béjar, que, en fin, no sé si encontrará un punto de apoyo en la industria que se debe generar para hacer frente a coronavirus futuros. En fin, demos una vuelta por las... Habrá que agarrarse a algo en algún momento. Lo que no vale es no agarrarse a nada. Claro. Y si ahora tú al menos has conseguido el compromiso de las eléctricas de que sobre el papel te planteen un y luego hay que solemnizar el valor de la iniciativa de todo un pueblo. De todo un pueblo, entendiendo el pueblo como la comunidad de Castilla y León. El todos a una, la renuncia al escepticismo, esta tendencia habitual que tenemos al tremendismo, esta espera constante a lo que nos caiga de arriba, al dinero público, al dinero gratis, eso se tiene que acabar. El mundo es una gran competencia global y el ejemplo lo tenemos palmario en lo que nos ha pasado con la central nuclear de Garoña, que entre que se monta, se desmonta, quita y pon, no hay nada alternativo porque parece que nadie tiene interés en reclamarlo y reivindicarlo. Por tanto, en ese sentido, adoptemos todos nuestra parte alícuota de responsabilidad, una de ellas, los propios medios de comunicación, que tenemos que trasladar los mensajes en términos de positivismo, siendo que en realidad la gente lo que necesita son estímulos exteriores. Pero no pensemos que va a venir nadie, ni la Unión Europea ni nadie, a ponernos ahí una cosa alternativa. Entre todos tenemos que pelear, y quienes tienen una gran responsabilidad también son las autoridades autonómicas y provinciales. Muchas instituciones hay que pueden pelear y pueden irse con el maletín buscando que tanto Endesa como Iberdrola cumplan con sus compromisos. Yo creo que en ese sentido sí que debería ser uno de los grandes proyectos de la comunidad. A lo mejor mañana lo llevan. Ojalá. Ojalá. ¿Han escuchado? Ojalá. Nos están escuchando y lo llevan. Bueno, volvemos en unos minutos, nos vamos a publicidad y además con una entrevista muy interesante al responsable de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, que han jugado un papel fundamental, decisivo, en la crisis que todavía no hemos superado, la de la COVID. Ya estamos de vuelta y lo hacemos con una buena noticia para la evolución de la pandemia en Castilla y León. Hoy no ha habido ningún fallecido por COVID entre los residentes de la comunidad de Castilla y León, pero hace no mucho, hace apenas 3 meses, la situación en estos centros asistenciales era dantesca. La pandemia, les voy a dar cifras, ha acabado con la vida de 2.598 ancianos que vivían en centros residenciales y de ellos 1.726 murieron en las habitaciones de sus residencias. No llegaron al hospital. Durante semanas, el escasísimo personal asistencial solo podía contar con los hombres y con las mujeres de la Unidad Militar de Emergencias. Fueron ellos los que acompañaron a los ancianos en sus últimas horas, los que les tomaron las manos, los que les velaron cuando fallecieron, con respeto y silencio. Decían que como si hubieran sido un compañero. Vamos a hablar con el jefe del 5º Batallón de la UME, con sede en el Ferral de Bernesga, en León, Teniente Coronel José Antonio Barjas Navarro. Buenas noches y muchas gracias. Y estas primeras palabras yo quiero que sean de agradecimiento y de respeto. Me dirán que fue su obligación, pero hay formas y formas de hacer las cosas y las suyas fueron extraordinarias. Hola, buenas noches. Efectivamente, fueron semanas muy complicadas en las que nos han puesto a prueba la situación, a toda la sociedad y a este batallón en particular. Y bueno, intentamos dar lo mejor de nosotros para ayudar en una situación, pues como saben, de falta de medios, de falta de protocolos al principio y que bueno, que fuimos solventando pues según fueron pasando las semanas poco a poco. ¿Cómo han salido sus hombres de esta situación, anímicamente y psicológicamente? Pues han sido semanas en las cuales la parte psicológica juega un papel fundamental,
porque hemos tenido que efectivamente ayudar a los trabajadores de esas residencias que estaban en unas condiciones muy complicadas y atender a esos mayores que estaban pues viendo cómo el COVID les estaba afectando. Y bueno, sí que es verdad que estamos preparados para asumir situaciones de emergencia, situaciones complicadas, pero esto ha supuesto un punto más de dificultad porque hemos tenido que hacer ese acompañamiento anímico, ese acompañamiento psicológico, además de la carga física, porque tienen que pensar que han sido jornadas muy largas, de 12, 14 horas, con grandes desplazamientos para atender a todas las solicitudes, desde Salamanca hasta Pontevedra, desde Coruña hasta Santander, porque desde este batallón, desde León, hemos atendido las peticiones a las 4 comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, si bien es verdad que la mayoría de las intervenciones han sido en Castilla y León. Cuando entraron en esas residencias, ¿tenían la sensación de que nuestros ancianos estaban abandonados? Bueno, nosotros nunca tuvimos esa sensación y desde aquí, bueno, agradecer y un reconocimiento público a los trabajadores que estuvieron con ellos, que les han acompañado en unas condiciones muy difíciles, como he dicho, de falta de material, porque al principio, como saben, no sabíamos cómo comportarnos ante el virus y han estado ahí con ellos, sufriendo en sus propias carnes el efecto del virus, y es lo que ha supuesto pues, que el número de personal disponible no era del todo el que hubiera sido necesario, pero el virus ha afectado a todos, a los trabajadores de la residencia, a nosotros incluidos, y con esas circunstancias es con las que hemos tenido que trabajar todos. La operación se denominó, esa operación general, Balmis 1, ¿no? Y ahora ya están preparando Balmis 2, es decir, tienen en mente que la pandemia, tienen que trabajar sobre ello, sobre una realidad que todos contemplamos, que la pandemia vuelva a un pico alto en septiembre. ¿Cómo se puede afrontar? ¿Cómo han diseñado ustedes ese protocolo de actuación? Pues estamos barajando efectivamente que haya ciertos rebrotes y que haya que reactivar algún tipo de colaboración y apoyo a las autoridades autonómicas y autoridades de la delegación del Gobierno. Y en ese sentido, tanto en 3 vías principalmente. Una es actualizando los protocolos que hemos empleado, incluyendo esas mejoras que hemos visto que han funcionado. También la parte logística, haciendo ese acopio de material que pudiera ser necesario en ese rebrote. Y tercero, fundamental, la parte de formación. Estamos colaborando con la Junta de Castilla y León y la delegación del Gobierno en un proyecto que han acordado tanto la delegación como la Junta para formar o para transmitir las experiencias que hemos obtenido en la residencia de mayores. Y en ese sentido, hoy precisamente hemos terminado un ciclo de formación que nos ha llevado por las 9 provincias más Ponferrada y Miranda de Ebro, en la cual hemos trasladado ese conocimiento e intentar que las residencias estén más preparadas si ese rebrote sucediera. ¿Qué les dicen para que esté más preparado? ¿Qué se puede hacer? Bueno, los protocolos, en este caso ante un virus tan agresivo, pues tienen que ser protocolos muy estrictos, protocolos de vestuario, de esos EPI, de zonas de contagiado, no contagiado, zonas de tránsito, en las cuales se sea muy escrupuloso en esos desplazamientos y los mayores en sus dependencias, sus habitaciones, sus zonas comunes, pues no sean expuestos al virus o al menos se reduzca al máximo posible, porque es muy difícil, como saben, mantener al virus a raya. Entonces es fundamental esos protocolos de colocación de los equipos de protección individual, de la zonificación y organización de las residencias, y fundamental va a ser efectivamente los test, la disponibilidad de test rápidos o de PCR para rápidamente identificar ese personal que pudiera estar contagiado y aislarlo y evitar el contagio dentro de las residencias. Y a todo esto ahora tienen por delante otra campaña, la campaña contra el fuego, en la que ustedes también juegan un papel fundamental en la extinción de incendios. ¿Con qué medios cuentan? Pues para esta campaña contamos con los medios habituales en el batallón.
cerca de 500 militares distribuidos en diferentes unidades operativas de secciones de intervención. Y bueno, hemos incorporado las medidas de protección propias al personal nuestro para evitar esos posibles rebrotes dentro de nuestras unidades. Y bueno, hemos iniciado ya nuestra fase de preparación. Una vez que concluimos los apoyos dentro de la operación Balmis, hemos iniciado las tareas de preparación y entrenamiento para estar con el mayor grado de engrase y de mayor grado de adecuación de medios y de personal para esa posible campaña de lucha contra incendios forestales. En este sentido también hemos iniciado reuniones con las autoridades, con la delegación de gobierno y con la autonomía, con la Junta, para poner esos protocolos que son fundamentales en funcionamiento, tenerlos claros para acortar los plazos de activación si fuera necesario. Teniente Coronel Barja, gracias por estar aquí esta noche y gracias por todo. De verdad, gracias. A ustedes por invitarnos al programa. Gracias. Y es que hay situaciones que a mí me desbordan y supongo que a lo que tuvieron que enfrentarse estos hombres y estas mujeres cuando entraban en esas residencias es... Puede que, y es muy oportuna esta entrevista tuya esta noche, Nati, no se haya destacado lo suficiente el papel del Ejército durante esta crisis, no solamente la unidad militar de emergencia, sino otras unidades de la milicia que se han enfrentado a situaciones de verdadera complejidad y que cuando tú le preguntas si eran difíciles te dicen que no, porque ellos están acostumbrados a esa respuesta. El papel del Ejército en circunstancias de esta naturaleza es además de intervención rápida, porque al Ejército no le tiene que llamar ningún presidente de Diputación ni nada, actúan de un modo, responden al rango, a la autoridad. Y es muy oportuno en una noche como hoy pues recordar al Ejército que ha hecho un trabajo como la Unidad Militar de Emergencias tan significativo. Hombre, yo creo que la Unidad Militar de Emergencias será la mejor noticia del Ejército en todo el siglo XX, casi español. A mí me parece que hace más la Unidad Militar de Emergencias por la imagen, por el respeto, por la integración del Ejército en la sociedad que 20.000 campañas que puedan hacerse. Y yo creo que en este momento, yo creo que ha llegado el momento también de que los españoles en general nos sintamos orgullosos del Ejército que tenemos. Sin olvidar, sí, que es que ha acabado una operación, ha acabado el 20 de junio y ellos ya están trabajando para la operación porque saben que va a pasar, que va a haber un rebrote y están formando al personal de la Pero residencia. si un ejército está justificado es precisamente para la defensa de la población, para la defensa de sus derechos constitucionales, sobre todo para la defensa de la vida de la población. Y eso es a lo que llevan dedicándose las últimas décadas, los últimos 40 años. O sea, es que los enemigos ya no son los franceses que vienen a ocupar Madrid, es que el enemigo es el virus, es que el enemigo es el fuego, es que el enemigo es la lluvia cuando viene, el enemigo es... Esos son los enemigos. Las guerras modernas son otras guerras y en eso en el Ejército también está. Y en época de Felipe II y Felipe III y IV solamente hacíamos la guerra convencional y ahora la guerra es la pandemia y de una que casi no hablamos, pero algún día habrá que hablar también de los ciberataques, que es la otra gran guerra. El otro día Australia, por ejemplo, denunciaba un ataque sistemático, un ciberataque sistemático contra el país. Entonces los ejércitos tienen que ser distintos y estos son ejércitos de servicio colectivo. No batallan contra nadie, batallan contra algo y ese es un ejemplo característico. Por cierto, hoy es el día de las redes sociales. Como hay día para todo, hoy es el día de las redes sociales. Pues mira, algo que para lo celebren. Algo para no celebrar en demasía. Bueno, estarás muy contento de que a Facebook le están haciendo el boicot. Poco me parece. Y ya ha perdido 200 anunciantes relevantes. Poco me 8 parece. millones, pero ahora no se empieza. Pero ahí está, y eso sí que ha llegado para quedarse. Lamentablemente. Aunque para ti y para mí, Luismi, no nos gusten, porque ya te veo que tú eres de los míos. Yo soy No, poco de vamos a redes. ver, si esto es como tantas cosas, la teoría es maravillosa, o sea, expandir los cauces de participación democrática es maravilloso. El
problema es en el vertedero en el que se han convertido bastantes de ellos, que no tiene nada que ver con la participación democrática, por supuesto. Nos vamos a ir, pero antes tenemos dos paradas obligadas. La primera, hasta el rincón de pensar de Nieto, que hoy analiza cómo va esto de los brotes. Es verdad, Natividad, iba a cenar. Pero es que he puesto un tito de un níspero en una maceta y ahora tengo un brote activo. No veas cómo se han puesto los vecinos cuando me han oído por la ventana que tengo un brote activo. Se lo explicaré mañana. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Y desde la redacción del Mundo de Castilla y León, Felipe Ramos, su subdirector, nos cuenta qué llevan mañana ellos en sus cabeceras, en sus tres cabeceras, en Valladolid, en Soria y en Burgos. Hola, buenas noches. Los periódicos de DIGUP, El Mundo de Valladolid, El Mundo de Castilla y León, El Mundo de Burgos y El Mundo de Soria, como no puede ser de otra manera, centran hoy sus portadas en el debate sobre el estado de la comunidad y en ese emplazamiento que se hacen Tudanca y Mañueco y Tudanca, para cerrar unos presupuestos de la salvación. Ese es el tema central de nuestra portada, el tema central de nuestros editoriales. Bien es cierto que en Valladolid también dedicamos un espacio importante a ese rebrote del coronavirus, con ya 38 casos en el Hospital Río Ortega, que pese a que la Consejería dice que está controlado, pues todavía sigue sumando casos y que habrá que ver hasta qué niveles llega. Lo dicho, buenas noches y, como les digo siempre, un día menos para esperar esta crisis del coronavirus. Buenas noches, Felipe. Luismi, muchísimas gracias. A vosotros, por haber estado aquí para hacer un hueco. Un día complicado, ¿eh? Hoy es un día laboralmente, ¿verdad? Intensito. De tralla. Intensito. Ignacio, muchas gracias. Buenas noches. Queda lo mejor, ahora va a perder el Barça. A mí es que no me importa demasiado, la verdad. Bueno, les veo mañana, que va a ser una feliz velada. Adiós.